punto número 1 es créetelo, ¿no? Es cree. Yo creo que la palabra creer, a veces el tener fe, no la valoramos. Estamos completamente en ceros, estamos sin nada. Mira, el momento así como que de quiebre es un momento donde estamos comiendo algo súper sencillo, que eran como unas enmoladas rellenas de col, porque no había para carne. A ver, no teníamos ya nada de dinero. Esta es una lección bien importante en mi vida, porque cuando tú aprendes a ver lo invisible, te enfocas, te puedes convertir en invencible. Eso es maravilloso. ¿Esto qué quiere decir? Mira, todo aquello que es intangible para los demás, pero que ya está ahí en tu mente, que tú sabes que es tu pasión, que es tu propósito, que quieres lograrlo, dedícate a ello. Si quieres vivir mediocremente, morirás mediocremente. Y así es la vida. Si no te quieres poner de pie, no te quieres levantar, no te preocupes. Alguien más puede alcanzar toda la felicidad, la abundancia. Si tú no la quieres crear, no te preocupes, alguien más lo hará por ti. Primer paso es cree en ti, ¿sí? A ver, si tú no crees en ti, bueno, pues está perdido. Claro, ¿no? Totalmente. Sí, primero, cree que tú puedes conectar con miles de personas y ayudarles a cambiar su vida. A ver, la única condición para ser un gran conferencista, ahí te va, es haber tenido un gran problema y haberlo resuelto. ¿Alguna vez has sentido ese llamado de querer hablar en público, viajar por el mundo y aparte monetizar de este propósito? Bueno, pues este podcast es para ti porque vamos a hablar sobre este arte tan maravilloso que es hablar en público para transformar vidas y darte cuenta que también la vida que más se transforma es tu propia vida. Hoy tengo un invitado de súper lujo que, por cierto, también es de mis primeros mentores, es el mentor con el que yo empecé a entrenarme para hablar en público y ha sido maravilloso el poder coincidir con él. Y aquí está, Francisco Yáñez, bienvenido, mi amigo el alma, maestro, colega. Qué gusto que pues hayas aceptado la invitación a este podcast. Y como decimos en mi comunidad, yo estoy feliz de que estés aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Esa es la traducción, Francisco. Gracias. Muy bendecido me siento por estar contigo. Gracias, yo más. Y aparte muy agradecida, Francisco. Muy agradecida por todo lo que has aportado a mi vida desde mis 22 años, que fue que me entrené contigo en el arte para hablar en público y me certifiqué y todo, que digo, a partir de ahí no he soltado mi propósito, no he soltado mi misión y gracias a todos los principios que me enseñaste desde ese momento. Justo cuando mi hija estaba pues casi que recién nacida, también nació mi carrera al mismo tiempo. Francisco, ¿cómo inicias este proceso, ¿no? de hablar en público, de dónde surge este sueño, sobre todo en ese momento donde no hay tantos referentes como ahora, no está el internet, el internet no era como ahora, ¿no? ¿Cómo surge? Qué bonita pregunta, ¿eh? Hace mucho que no me ponía a recapacitar en ello. Pero fíjate que en algún momento en mi vida me invitan a una conferencia. Voy a esa conferencia y de repente hay algo en el personaje que está hablando, que es Chovy Landeros, el del Teletón, y que está hablando desde el corazón, ¿no? Dando una misión. Y realmente me conecté tanto que ese momento para mí fue como una iluminación que cambió mi vida, porque en ese momento yo empecé a ver cosas que yo no veía dentro de mí. Y empecé a verme literalmente viajando por el mundo y dando conferencias. En ese momento lo descubrí. Fue como una revelación interna que encendió mi corazón de tal manera que salí corriendo a contárselo a mi esposa. Y le dije, ¿qué le contaste? Llegué como loco, le digo, amor, voy a vender la empresa porque estoy viajando por el mundo entero, ayudando a miles de personas y llevando un mensaje de esperanza. Pero fíjate, se lo decía como si ya estuviera sucediendo. Está en tiempo presente. Sí, en tiempo presente. O sea que antes de decidirlo, antes de que te llegara esta revelación a través de esta persona, claro, te dedicabas a otra cosa completamente distinta. Totalmente. Bueno, yo tenía una escuela que
de Macintosh, era un centro certificado de Apple Computer. Y bueno, pues dábamos cursos de video, de audio para las grandes empresas, pero nada que ver con dar conferencias, Sí. es otro nivel. Claro. Y en ese momento, te digo, llegué yo a decírselo con tanta claridad, ¿no? Que ella me dijo, oye, a ver, repítemelo. Y le dije, sí, mira, es que estoy viajando por todo el mundo, estoy dando conferencias, estoy ayudando a miles de personas. Me dice, oye, yo no sé qué estás viendo, pero lo que yo aquí entiendo es que si tú vendes la empresa, nos vamos a ir a la bancarrota. Dice, yo no sé si estés marihuano, estés bebiendo, qué es lo que te está pasando, pero yo no puedo ver te eso. metiste, ¿no? Sí, pero esta es una lección bien importante en mi vida porque cuando tú aprendes a ver lo invisible, te enfocas, te puedes convertir en invencible. Eso es maravilloso. ¿Esto qué quiere decir? Mira, todo aquello que es intangible para los demás, pero que ya está ahí en tu mente, que tú sabes que es tu pasión, que es tu propósito, que quieres lograrlo, dedícate a ello. Es Porque como un llamado en el alma, ¿no? es un llamado. Ajá. Y es un encender tu alma, pero que solamente se cumple cuando se transforma de lo invisible a lo material, a lo consistente. Sí. Y entonces yo ahí aprendí que si ella en ese momento no lo podía ver, tarde o temprano, yo se lo iba a mostrar para que lo viera. Con hechos. Ajá, con hechos. Con hechos. Qué fuerte, Francisco. Y qué valiente de decir, dejo todo porque ya sé para qué estoy aquí. Sí, es como, tienes que buscar el verdadero propósito, ¿no? Y preguntarte, punto número 1, ¿para qué naciste? ¿Cuál es el objetivo de que hayas nacido? Y si hay un objetivo, tienes que descubrir tus talentos, porque nosotros tenemos 5 talentos. Descubre tus talentos, descubre tu llamado y encontrarás tu propósito de vida. Y qué mejor que hablando en público, no solamente puedes hacer lo que amas, sino puedes monetizar. Claro que que sí. es donde mucha gente está atorada, que quieren hablar en público, pero no ganan nada, y entonces están pensando que no nacieron para eso, que eso no es para ellos, y renuncian a ese llamado de su alma porque no lo pudieron, o sea, no pudieron monetizarlo, ¿no? No Fíjate qué pudieron llevarlo más interesante allá. lo de monetizar. ¿Qué diferencia hay entre un maestro y un conferencista? A ver, el maestro tiene mucho conocimiento, el conferencista también. El maestro enseña, el conferencista también. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? Bueno, el maestro cobra un salario, y vamos a decir, bien pagado, $20 la hora. Un conferencista puedes cobrar varios miles de dólares por la misma hora. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La manera en que entregan el contenido. Claro, y la cantidad también de personas a quien le entregas. Claro, y la cantidad de personas. Pero el storytelling o la manera en que entregues tu contenido es lo que le da valor, porque conecta con el corazón, con las emociones, y eso transforma desde dentro a las personas. Se convierten en guías, que lo que hacen es buscar que las personas se conviertan en héroes. Entonces, un buen conferencista busca a personas que quieran ser héroes y vencer al villano. Wow. Estamos completamente en ceros, estamos sin nada. Mira, el momento así como que de quiebre es un momento donde estamos comiendo algo súper sencillo, que eran como unas enmoladas rellenas de col, porque no había para carne. A ver, no teníamos ya nada de dinero, y de repente uno de mis hijos, ¿sí?, de 5 años, se toma el estómago y me dice, y me ve a los ojos, y me dice, papi, ¿por qué si me duele la pancita no puedo comer? Y es que no había, Ya no había más. comida en la mesa. No, nos habían tocado así de 2 piezas a cada uno, 2 tortillas, ¿no?, con frijol. Y en ese momento yo me di cuenta de que había fallado como esposo, como proveedor y como padre. Y fue muy duro, ¿no? Entonces me puse de pie, me recuerdo que les pedí perdón, les dije, perdónenme, a partir de hoy, por mi culpa no van a volver a tener hambre, porque yo estaba tirado, ya sabes, ¿no? Llorando, recriminando, que era culpa de mis padres, era culpa de, no sé, de mi esposa, del gobierno, y cuando ya no encontraba más culpables, ¿de quién crees que era la culpa? Claro. ¿De quién crees?
Pues totalmente tuya. Pues Bueno, no, era de Dios. Ok. Digo, no, yo no tenía la Sí, culpa, sí, tú ¿me no, entiendes? tú no eras. Era Dios. Era Entonces, algo más. Ajá. esa era mi actitud en ese momento, era llorar y recriminar, pero en el momento en que mi hijo me hizo O sea, cuando descubrir, llorabas era de arrepentirte y de dejé la empresa y ahora no me está yendo bien. no, ¿No? sí, haz de O cuenta, cómo era. mira, sucede que había mucha culpa, ¿no? Pero todas las desgracias de uno no son creadas por uno. Siempre decimos que son los demás. Sí. Obviamente era mi decisión, y mi decisión Claro. era ser conferencista. Y eso estaba muy metido en mí. Pero yo había arriesgado el patrimonio y a mi familia por mi propio sueño. Y ese día que Daniel me puso en este planteamiento, yo les prometí que a partir de ese momento no iban a volver a tener hambre. Y literalmente tomé un trapo con mi mano izquierda y una cubeta con mi mano derecha. ¿Y sabes qué? Salí a buscar dinero. De la única manera que en ese momento lo podía hacer, y que era lavando autos. Te fuiste a lavar autos. Pero imagínate que de repente en mi cabeza había sido como que una lluvia de ideas que por un lado me decía, ¿cómo es posible? Tienes muchísimos estudios, miren que has caído, ¿qué van a decir los demás? Tú lavando autos. Claro. Y por el otro lado, lo que me impulsaba era recordar ese momento de dolor y de hambre que estaba sufriendo mi familia por mi culpa. Y entonces iba y empecé a tocar timbres. Y déjame decirte que esa noche, Berito, yo recuerdo que regresé a la casa con mis manos como viejito, arrugadas, con mis zapatos así todos chancleados, llenos de agua, Llenos de agua. pero mis bolsillos llenos de monedas. Hacía mucho que yo no podía tener el placer de invitarles ni una paleta a mis hijos, pero ese día llegué, les dije, pónganse un suéter, vámonos a celebrar que hoy papá se puso de pie. Y me los llevé a un puesto hediondo y lleno de moscas, pero donde habían unos tacos y habían hamburguesas, me acuerdo, en la calle. Mira, cuando yo vi el rostro de felicidad de mi familia, aprendí algo muy importante. Descubrí el porqué de mi vida. En ese momento descubrí que el porqué de mi vida tenía que ser mi familia y que por ellos iba a hacer lo que fuera posible para que no volvieran a tener hambre. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo encontré un segundo porqué. Y mi segundo porqué es ayudar a otros a encontrar respuestas para salir adelante de las crisis. Y por eso es que hago lo que hago. Claro, porque es tu propósito. Es parte del propósito. Sí, el porqué es el propósito, es por qué te levantas en la mañana, por qué vas a trabajar. No es el para qué, sino es el por qué, el impulsor de tu más ardiente deseo. ¿Por qué lo haces? Wow. Y entonces, después, ¿cuál fue tu siguiente paso? Una vez Mi que siguiente te levantaste y dijiste, bueno, voy a conseguir. Seguir trabajando en lo que no me gustaba hacer. Hace cuando me enfoqué a lavar coches, a buscar chambitas, pero aquí hay algo bien interesante. Jamás dudé que iba a ayudar a millones de personas. Jamás lo dudé. Okay. Entonces, si yo lavaba un auto, ¿qué crees? Me estaba imaginando que estaba dando una conferencia, que estaba ayudando a personas. Entonces, mientras lavabas el auto, tú te estabas visualizando. Sí, digo, parecía marihuano, ¿no? Pero no. Estaba yo creando una visión sin saber. Claro. Resulta que por circunstancias me voy a trabajar a Canadá en la construcción, ¿sí? Para poder mantener a mi familia. Okay. Pero a todo el mundo le decía, es que yo soy conferencista, porque yo ya me creía que era conferencista. Y entonces empecé a dejar cartas de vida por todos lados después de los trabajos. Pero mis intenciones eran muy buenas, pero mis resultados eran pésimos. Porque al final yo no era conferencista, estaba sobreviviendo para poder mantener a mi familia y lejos. Hay un momento en que regreso a México, ¿no? A ver a la familia, estoy unos días con ellos y ¿qué crees? Me llaman por teléfono y es una llamada justamente de Estados Unidos. Entonces tomo la llamada, me dicen, Francisco Yáñez, les digo, sí, servidor. ¿Das conferencias?
Les digo, sí, yo soy conferencista. Me dice, creemos que tú nos puedes resolver un problema que tenemos. Hay un conferencista de un evento que tenemos, pero se nos enfermó. Se enfermó del estómago. Y queremos ver si tú nos puedes ayudar. Y que les pregunto, bueno, ¿y quién se les enfermó? Me dice, Alex Day. En ese momento Alex Day, el gurú de las ventas en las conferencias, ¿no? Claro, wow. Me dicen, y entonces pues no va a poder venir porque pues comió algo del estómago y está malo y no va a poder dar la conferencia, y entonces queríamos ver si tú nos puedes ayudar. Mira, yo en ese momento yo simplemente elevaba mis plegarias al cielo y le decía, Dios mío, manténle esa diarrea consistente a Alex Day, por amor de Dios, ¿no? Así, Wow. Bueno. Entonces yo en ese momento, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, ¿no? Agarré el teléfono y le decía, una conferencia, le decía, por fin, me decía Marcela, es que tanto has pedido, tanto has insistido a Dios que ya lo tienes harto. Bueno, resulta que en esa ocasión nosotros ya no teníamos tampoco dinero, ¿no? Ya me había gastado lo que había traído y tal. Me quedaban, ¿qué te puedo decir? No teníamos $20. Y cuando esta llamada, ¿para cuándo es la conferencia? Me dicen, ese es el problema, es pasado mañana. Le digo, muy bien, pues no se preocupe, yo viajo. Sí, tú estás por acá en Vancouver, ¿verdad? No, ahorita estoy en Querétaro. Bueno, se empezaba a complicar, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, te mandamos el pasaje. Bueno, oye, pero yo cobro. Y me dice, híjole, pero es que ni te conocemos. ¿Por qué no vienes y después y la próxima te pagamos y ya te vienes con todos tus viáticos? Le digo, no, es que yo vivo de esto. Bueno, es que no tenía de otra opción. Claro, ¿Me entiendes? Sí. Y entonces hay un momento que me dicen, bueno, te vamos a dar tus viáticos y $1,000. Yo cuando escuché $1,000, para mí en mi interior era así, era como que me había ganado el melate. Claro, sí. Y le digo, $1,000. Me dicen, bueno, 1,200, Francisco, pero por favor ya. No, ellos todavía No pensaban vayas a que les daba- faltar. Bueno, ok, se hace. Para no hacerte la historia tan larga, déjame decirte que vuelo hacia Portland y voy llegando justamente en la madrugada a las 2 de la mañana, porque ese mismo día a las 9 tenía mi primer gran conferencia. Imagínate, yo soñaba con el escenario de mi vida, la mayor alegría era llegar a ese punto. Y venía a un evento de más de 900 personas. Wow. Y justamente... ¿Y era tu primer evento? Era mi primer evento, que lo había preparado 1,000 veces. Claro. No solamente en mi mente, sino yo ponía mi computadora, ensayaba, me grababa, me veía, lo modificaba y estaba esperando la oportunidad. Dicen que la oportunidad triunfa cuando la persona está preparada. Totalmente. Y entonces me llaman cuando estoy llegando al aeropuerto. Me dicen, Francisco, oye, fíjate que, no hombre, está nevando durísimo. Están anegados todos los caminos para llegar al aeropuerto, pero no te preocupes. Con tu tarjeta de crédito pídete un taxi y nos vemos en tal hotel. Yo no les iba a decir que estaba en bancarrota, que era un fracasado. Oye, yo venía a darles una conferencia de éxito, ¿no? Entonces, pues no se me ocurrió decirles la verdad. Y a la hora de la hora, pues tengo que llegar al hotel. Pero yo tenía este gran sueño de ser conferencista. Y entonces averiguo y pregunto a un trabajador del aeropuerto, les digo, oye, ¿cómo puedo llegar a este hotel? Me dice, uy, señor, pues es que aquí los caminos ni siquiera están hechos para peatones. No importa, tú dime cómo llego. Más o menos me explicó y todo. Y dije, ok, yo tengo ese gran sueño, ¿no? Como ya sabes, todo gran emprendedor, damos todo. Sí, voy, salgo y está nevando. Y yo con mocasines. No importa, yo voy por mi sueño. Según yo, muy macho, ¿no? Y ya sabes, los primeros 150 metros, no, yo ya traía mis calcetines empapados, ¿no? Mis zapatos chancleaban con la nieve, pero sobre todo sentía así como miles de agujitas por todo mi cuerpo que me picaban del intenso frío. Pero yo tenía la intención de ser conferencista. Y seguí caminando y caminando y caminando y caminando. Cerca de las 4 de la mañana, mira, cuando yo veo la luz de aquel hotel, ¿no? El logotipo, era así como que
como que los angelitos cantaban por todos lados. Se iluminó ahí. Se iluminó, era así, pero todavía estaba lejos. Bueno, llegué vivo, porque de verdad para mí era así, era increíble poder llegar a ese lugar. Llegué, me eché un baño con agua hirviendo y me puse a reposar dentro de las cobijas porque venían temprano por mí para bajar al auditorio, al lugar donde iba a ser el evento. Sí. Curiosamente, como a las 7 de la mañana, ¿no? Que lo primero que yo hago en las mañanas, Berito, es agradecer, ¿no? Y entonces me agarro de mi Dios y me pongo a agradecerle. Siempre, cuando menos, 5 agradecimientos diarios. Lo primero que hago al despertar. Y esa mañana empiezo. Y estaba completamente afónico. No es de que estaba inflamadito. Ajá. No. Imagínate un conferencista sin voz. No. Entonces, era imposible. Y yo recuerdo de qué manera en esa mañana hablé con Dios. Y me acuerdo que agarré y le dije, mira, Señor, tú sabes que yo nací para ayudar a otras personas a través de la palabra. Y para eso soy buenísimo, Señor, y me apasionaría poderlo hacer. ¿Y sabes qué, Señor? Tú eres buenísimo para hacer milagros. Que cada quien haga su tarea. Y tú, sáname hoy. Era así como de risa, ¿no? Darle órdenes a Dios de que Él cumpliera con su trabajo y que yo cumpliera con el mío. Cuando llegan por mí, tocan en la habitación, toc, toc, y abro. Buenos días, Francisco, qué bueno que estás acá. Y yo no podía decirles buenos días. Entonces era todo un verdadero caos, ¿no? Cuando se dan cuenta, dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya dijimos que no viene Alexei, y ahora este mexicano que no puede ni hablar, ¿qué vamos a hacer? Ellos desesperados se salen, yo voy atrás de ellos, ¿no? Entran al lugar y yo entro como si nada pasara, sabiendo que iba a poder hablar. Pero la verdad es que era una locura porque yo no podía hablar, no podía decir buenos días. Bueno, mira, ellos no se atrevieron a hacer nada. Se arrinconaron y se escondieron. Estaban en su búnker encerrados. Empezó a pasar el tiempo y no decía nada. Y la gente se empezaba ya a molestar. Chiflidos, ya sabes, la gente como pidiendo ya, ¿qué va a pasar? ¿Y qué crees? Ahí había un micrófono, un pedestal. Y entonces dije, bueno, Señor, pues ya quedamos. Tú vas a hacer un gran milagro y yo voy a hablar ante la audiencia, ¿no? Qué iluso era yo. Pues bueno, me subo, prendo el micrófono, ¿no? Y obviamente no podía ni hablar. En ese momento había gente que estaba parada, otros que estaban distraídos, pero cuando se dieron cuenta de esto, no sabían si yo era un payaso o un bromista o qué estaba sucediendo. Entonces fue así como que un hook, un anclaje, así todo el mundo pues, les llamó la atención, ¿no? Y prestaron todo su intención, estaba ahí. Y yo, y nada, no salía ni una chispita de voz. Hasta que hay un momento en que me doy por vencido. Oye, habían pasado como 3 minutos, no podía hablar. Apago el micrófono. Cierro mis ojos ahí enfrente de todas las personas y en mi interior, fíjate que yo recuerdo todavía lo que le dije a Dios. Le dije, Dios mío, toma mi lengua y conviértela en una espada que atraviese el corazón de la audiencia. Y yo te prometo llevar tu mensaje a donde vaya. Wow. ¿Sí? Pero dame voz. Y yo con toda la convicción prendí nuevamente el micrófono y buenos días. Así, yo dije un chisguete de voz. Como pude les expliqué el problema que traía con la garganta, que estaba afónico. Y eso fue maravilloso, porque, fíjate, eran puro multinivel y traían muchos productos. Y la gente, mira Francisco, y tómate, y me enjurges y me enjurges. Y te dieron el producto. Pero fíjate que hubo uno que dije, esto fue, y ahí te va. El mejor fue un mesero, que recuerdo que trajo una copita que traía vinagre blanco. Y me trajo unas de estas como jarrones donde meten la champaña con hielo. Y me dijo, a ver, Francisco, haz gárgaras y escúpelo aquí.
Y yo ahí, y ahí sentí cómo desinflamó mucho la garganta, ¿no? Ok. Bueno, como se pudo, ¿sí? Y con mi voz muy lastimada, muy lastimada, empecé la conferencia. Esa conferencia que yo ya había preparado durante mucho tiempo y que la había dado tantas veces dentro de mi mente. Y sucedió algo muy bonito, Verónica, porque no habían pasado 5 minutos y yo recuerdo que había una mujer chaparrita, gordita, morenita, en primera fila, que de repente empezó a llorar, ¿sí? Pero fue algo que me conectó mucho. Y de inmediato, así como a los 7 minutos, fue como un efecto de palomitas de maíz, así, plop, 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 plop. Y no, hombre, había 900 personas llorando. Yo no sé exactamente qué es lo que decía, pero yo sé que de alguna manera Dios me estaba iluminando para decir las cosas que tenía que decir. Lo estaba usando como su instrumento. Y yo empecé a sentir un calor delicioso en mi cuerpo. Y fíjate que llegó a mí el momento de que estaba limpiando Dios todos aquellos dolores y que yo traía. Fíjate que para yo haber llegado a ese momento, me reclamaron mis padres, mis amigos, mis hermanos, todo el mundo me reclamó porque yo había puesto en riesgo a mi familia para ser conferencista. Okay. Entonces como que traía mucho dolor por eso, ¿no? Me sentía muy culpable. Y en ese momento empecé a sentir como que una gracia, una limpieza. Fue algo hermoso. Y termina la conferencia y ya sube el empresario que me llevó y dijo, yo no tengo palabras, Francisco, para decir qué pasó, pero me gustaría que mejor pregunte el público. Y la primera persona que pregunta es la gordita, chaparrita, morenita, que está en primera fila. Dice, Francisco, lo que yo te quiero preguntar el día de hoy es, ¿te puedo dar un abrazo? Vino, me abrazó y ahí fue donde sentí una sanación profunda y una transformación gigantesca en mi vida. Pero fíjate que lo más hermoso cuando ella me soltó es que este público de 900 personas, no lo he vuelto a ver, hicieron fila más de 1 hora y media, por abrazarme. Y fue un dolor que tuve durante días de huesos y de músculos, pero era un dolor de sanación y delicioso, de tanto amor que recibiste, que recibí en esa conferencia. A partir de ahí, Perito, me surgieron otras conferencias. Okay. Y de esas otras. Y así empezó mi carrera. Así empezó tu carrera. Sin saber que de alabar carros iba a pasar a cumplir con muchos escenarios y a dar conferencias al lado de personas como John Maxwell, como Brian Tracy, como Chris Garner y por el mundo entero. Empezaste a viajar por todo el mundo. Por todo el mundo. Pero siempre, y lo que yo les digo a todos, todo comienza en tu mente. Sí. Tu realidad la creas tú. Y si tú el día de hoy estás creando una realidad de dolor, de pobreza, de quejas, que era lo que yo también en algún momento caí, si yo me hubiera mantenido en eso, ese hubiera sido el futuro de mi vida. Ahí te hubieras quedado. El enfoque se expande. Y fíjate cómo se expande y a qué punto, porque yo te decía, yo me veo viajando por el mundo entero. Y hay un momento que lo comprendí muy bien, llegué a Bolivia. Y cuando está carreteando en pista, ya llegando el vuelo a Bolivia, el piloto empieza a decir, gracias por nuestro distinguido pasajero Francisco Yáñez. Yo hasta volteé y dije, ¿habrá otro Francisco Yáñez en el vuelo? Dice, que viene a impartir una conferencia. Yo soy yo. Wow, bueno, ese día me acuerdo que llego al estadio de fútbol, que en la parte de arriba había unos espectaculares de la conferencia que se iba a vivir y era uno de los coliseos más impresionantes donde yo jamás me había imaginado. Y allí entendí algo muy importante. El enfoque que yo había tenido era muy pequeñito. Y en ese momento había superado todas las realidades. Entonces, si tú te enfocas en lo que te enfoques, tarde o temprano se va a expandir. Absolutamente. Así sea negativo, se va a seguir expandiendo lo negativo. El universo no te cuestiona, te da lo que le solicitas. Sí.
Wow, el universo te da lo que le solicitas sin cuestionar. Y aquí quiero hacer unas preguntas porque esto es muy interesante que lo podamos analizar, ¿no? Y cuestionar un poco. El hecho de renunciar a algo aparentemente seguro o algo que te estaba generando ingresos y de pronto decir, me voy a dedicar a hacer lo que me apasiona, ¿cómo, o sea, ahí cómo le puede hacer una persona para que no sienta esta culpa, ¿no? De dejé todo, pero ahora no tengo ni para la comida de mis hijos. ¿Cómo lo puede manejar a un emprendedor que ya sabes que somos bien atrevidos, Mira, aventados y... el éxito es un riesgo. Y si no lo tomas, no te vas a enterar de qué se trata. Julio César, cuando estaban conquistando, estaban en las cumbres yesosas de Dover. Y justamente desde la cima manda una señal a los marineros y las barcas las queman. Y ellos están arriba. Y todo el ejército estaban aterrados, viendo que sus naves están siendo devoradas por lenguas de fuego. Y César les dice algo. Les dicen, ustedes tienen familia, yo también. Tienen esposas, amores, hijos. ¿Quieren regresar? Vamos a conquistar las naves de nuestros enemigos. No hay opción. Lo logras porque lo logras. No hay de otra. En mi caso, yo quemé mis naves. No tenía otra opción, Berito, no podía dudarlo. Por eso es que el mudo pudo hablar. Porque solo cuando no tienes opción es cuando lo vas a lograr. Entonces creo que si tú estás realmente decidido a todo precio a alcanzar el precio y la colegiatura del éxito, muchas veces vamos a tener que arriesgar. Totalmente. Pero lo peor que te podría suceder es no intentarlo. Eso es lo peor. Porque si no lo intentas y no expandes tus capacidades, yo entiendo que cuando tú estás en mayor riesgo, todos tus recursos se expanden, pero al infinito, ¿eh? Vas a llegar a tu mejor nivel de potencial, mucho más inteligente, mucho más rápido, mucho más todo. Claro. Porque te estás expandiendo, no estás en la comodidad y en el confort, estás en la expansión del sufrimiento, del dolor, de la necesidad, del hambre. Eso te hace llegar más ¿Y por lejos. qué a otros que viven esto, en vez de que se expandan en toda la parte positiva, se van más al drama y al victimismo y a lamer sus heridas de, ay, intenté emprender y no fue lo mío, Fíjate, intenté hablar en público y nadie me correcto. contrató? O sea, ¿por qué hay gente que se queda ahí en la queja y Es en que el lamentarse? cerebro, por naturaleza, lo primero en lo que se va a enfocar es en lo que no tienes, en lo que te hace falta y en lo que te duele. Wow. No se enfoca en el placer. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando nosotros estamos viviendo estas situaciones que son dolorosas, ¿sí? Porque nos están afectando con dolor, Sí, con ansiedad, estamos aterrorizados. claro. Nosotros tenemos que hacer el cambio del chip y enfocarnos en el futuro próximo, ¿sí? ¿Cómo voy a disfrutar cuando llegue a ese momento? ¿No? Entonces, si tú te acuerdas, ¿cuál era el propósito de mi vida, el porqué de mi vida? Que mis hijos no Sí. volvieran a tener hambre. Entonces, si yo estaba pasando frío en la nieve o estaba fónico, eso no me importaba en ese momento, ese dolor o sufrimiento. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una máquina de ventas digitales masivas? Y más aún, si convirtieras tu conocimiento en dinero y dieras el salto hacia tu primer $1,000,000. Es exactamente lo que te voy a enseñar en mi reto 100% gratis para que lances tu negocio de manera digital. Vas a aprender sobre ventas masivas. Sí, vas a saber cómo vender de uno a muchos. Vas a aprender las mejores estrategias de marketing, cómo crear una oferta que convierta, cómo apalancarte de la inteligencia artificial y las mejores estrategias de cómo lanzar tu negocio al mundo digital y sobre todo acelerar el lograr tu primer millón. Es lo que me ha permitido, las mejores estrategias que me han permitido facturar $1,000,000 en los últimos 4 años.
Llevo 4 años emprendiendo en el mundo digital y quiero que tú seas la próxima. Regístrate 100% gratis, hazlo ahora porque el cupo es limitado. Todos los detalles en el link de este video. Lo que a mí me importaba es poder tener estos $1,000 para rescatar a mis hijos, ¿sabes? Sí, claro. En ese momento, el por qué eran ellos. Claro. Entonces, no te centras en el dolor, te centras en la posibilidad. Totalmente. En la recompensa. En la recompensa. Déjame decirte que las mentes grandes no se van a enfocar normalmente en el cortoplacismo, en tener resultados inmediatos. Se van a enfocar a largo plazo. Y eso solamente se puede lograr con voluntad. Y por eso es que le llaman la joya de la personalidad. Porque con voluntad tú puedes tener a una persona con muchísima voluntad y poca inteligencia, te aseguro que lo va a lograr. Totalmente. Pero puedes tener una persona muy inteligente que no tiene voluntad y va a ser un mediocre. Totalmente. Y para siempre. Yo soy la primera, la que... Así es. Entonces, voluntad es la joya de la personalidad. Wow. Anoten esta perla de sabiduría. Voluntad es la joya de la personalidad. ¿Y qué más hacías aparte de la visualización y aparte que te preparaste muy bien para ese momento? Porque este punto es súper importante, Francisco. La mayoría de la gente sí se visualiza, voy a ser ese gran conferencista o lo que sea, ¿no? Ese gran emprendedor, ese gran empresario. Pero, y se quedan en ese sueño de algún día pero, ¿qué más hacías aparte de la visualización y aparte de que tú lo practicabas? ¿Te preparabas? Bueno. ¿Cómo llega? O sea, ¿cómo supieron que tú dabas conferencias y fue tu primer evento, ¿no? Claro. Para que la gente sepa lo importante que es también tomar acciones alineadas a lo que queremos. Mira, yo creo el primer paso tuvo que ver con una visualización, pero la visualización, pero no nada más es crear películas en tu interior o verte triunfando, sino tienes que sentirlo, ¿sabes? Si tú no lo sientes, no lo haces. La transformación y la verdadera evolución espiritual, tiene que ver con lo que sientes. Sí, con el sentido. Entonces, yo quiero dejarlo muy claro esto, ¿no? Primero, yo ya me sabía y me creía conferencista. Y todos los demás decían, eso es absurdo. ¿No? Pero entonces, primer paso es siéntelo dentro de ti. Si tú estás en un proceso en que vas a crecer tu empresa y te quieres ver como empresario millonario, siéntelo. Claro. A ver, fíjate que un día llegué a California y de repente la persona que me lleva, y es un gran amigo hoy en día y es mi socio, abrió su portafolio y tenía fajos de billetes de $100, ¿no? Y le digo, caramba, ¿y eso es? ¿Por qué es? Lo agarra y me dice, mira, ven, huélelo. Y cuando tú hueles el dinero y lo sientes, ¿sí? Puedes atraer más. Entonces, el sentir te provoca a crear. Entonces, punto número 1 es créelo, siéntelo y actúa como si ya estuvieras viviendo esto. ¿Ok? Obviamente que tuve que crear toda una estrategia una vez que empecé con esto y yo aprendí de un gran maestro, Miguel Ángel Cornejo. Y que de hecho en algún momento me hice su socio. Y recuerdo que Miguel Ángel me decía, si tú quieres alcanzar una estrella, engánchate de ella. Y entonces dije, ok, yo quiero aprender del mejor. Y esto es modelaje. Entonces aprende del mejor. Imítalo. Pero a tal punto, por ejemplo, que todos los que te siguen, que vean en ti un modelo tal que se pinten el cabello como tú, que se vistan como tú, que hablen como tú, que digan las cosas que tú dices. A ver, todo. En un principio, el modelaje es aprender de la persona, imitarla y después, para no convertirte en un producto pirata, diferenciate. Claro, ya vas construyendo tu propia voz, pero al Sí, principio te tienes que tomar un modelo. Wow.
Y en mi caso fue Miguel Ángel Cornejo. Ahora que Sí. que lo explicas así, yo eso fue lo que hice también, ¿no? Llegué a Sí, hablar como las personas que yo en ese momento seguía claro. y todo, wow. Pero nada más no se claven en la imitación pura, Sí, sí, porque sí. si no te conviertes Pues en en un una copia personaje barata, en una copia barata, pirata. ¿no? Si eres la copia pirata, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Entonces sí tienes Y tiene que llegar un punto donde haces esa transición de descubrir tu propia Sí, voz, descubrir cuál es tu propio camino, claro. ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer mejor? Para la velocidad, al éxito le encanta la velocidad, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo les diría, por ejemplo, si quieren ser como Verito, ¿sí? Busquen a Vero, no solamente vean sus videos, métete a sus cursos, convive con ella, empápate de su presencia, porque a partir de ahí, ahora sí, ya aprendiste todo lo que ella hace, ahora diferenciate, mete tu personalidad. Wow. Y ahí es donde fluyes y eres tú mismo. Sí, Y eres claro. auténtico. Claro. Totalmente. Qué perlas de sabiduría tan potentes. Y una vez que tú ya te diste cuenta que podías vivir de esto, ¿cómo empezaste a entrenar a otros a hablar en público? Porque Bueno, bueno, esta parte, Francisco, te lo dije ahorita al principio y te lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Pero fue para mí el conocerte, el saber que dabas tu entrenamiento digital. Wow, fue lo mejor, porque yo acababa de dar a luz a mi bebé. Mi hija tenía unos meses cuando mi hermano, que sabía que era mi pasión hablar en público, que yo soñaba con viajar, haciendo lo que amo, ¿no? Y que no me importaba que soy indígena y todo el mundo me decía, no, pero es que tú no lo vas a lograr y no sé qué. Mi hermano me dice, oye, busca a Francisco Yáñez, tiene una certificación y certifícate con él, aprende a hablar en sí, público, no sé qué. Te busqué en internet y entré a tu certificación. sí, Y estuve estudiando y me acuerdo que como Vane pues no tenía ni cuna, no tenía nada, a Vane la acostaba en la cama, le ponía almohadas alrededor y en mi recámara yo me ponía a hacer las tareas y a grabarme. Empecé a grabar de los primeros videos, de hecho pueden ir a mi canal y tengo ahí videos que subí por las tareas que mi maestro Francisco Yáñez me dejaba. Y fue maravilloso, ¿no? Que poder tener el alcance de estar pues aprendiendo de un gran profesional como tú en este arte y no poner excusa de que pues soy mamá, tengo a mi hija, no tengo tiempo, no sé qué, y es que no puedo viajar a tal lugar. Entonces, como era digital, para mí fue maravilloso. Y lo segundo también que hice, que cuando ya porque era presencial y digital, ¿no? Entonces, cuando fue la presencial, yo dije, voy a viajar, le pedía prestado a mi ex esposo. Oye, préstame para el pasaje, por favor, te prometo que te voy a pagar cada peso. Y se los pagaba, ¿no? Buscaba la manera de ir pagándole. Y me fui al evento presencial y a partir de ahí, esos primeros años de mis comienzos, yo no me despegué de ti, ¿te acuerdas, no? sí, claro. Llegué a ser tu staff, luego agradezco demasiado que me permitiste hacer mis prácticas de 5 minutos, 10 minutos en el escenario, en público. Para mí era eso que tú sentiste cuando te dejaron hablar frente a 900 personas, eso Sí, yo lo sentía cada vez que me paraba ahí en tu escenario. El decir 5 minutos para mí de estar ahí haciendo lo que me apasiona no tiene precio. Y en una ocasión, creo que nunca te lo he contado, pero no, es que no sabes todo lo que hiciste, ¿no? Yo quería ir al evento en Guadalajara y dije, pues no tengo, o sea, no al tengo. Speaker Summit que Ajá, organizaron. creo que fue ese, ¿no? No recuerdo bien. Pero el caso es que solo conseguí para mi boleto de avión, que me prestó igual mi ex esposo, conseguí mi boleto de avión, mis pasajes nada más para el taxi, pero yo no tenía dónde hospedarme ni para comer, Francisco. Pero yo dije, bueno, voy a ser staff de mi maestro y aparte voy a participar unos minutos ahí, entonces tengo que estar ahí. Y dije, aparte, pues seguro en Guadalajara voy a conocer a alguien de ahí del evento que me dé hospedaje. Pues ahí me acerqué a Anabela, me dio hospedaje en su casa y me dijo, Berito, claro, te puedes quedar conmigo, le compartí mi situación y me dio de desayunar, me dio de cenar. Y me acuerdo que a la hora de la comida, Francisco, dijiste, vámonos todo el staff a comer. Y yo así de, ay, Dios mío, ¿y cómo voy a pagar mi comida? Dije, pero bueno, vamos, vamos. Dije, a ver a quién de los compañeros le pido prestado porque pues qué pena, no llevaba ni para la comida.
Francisco, cuando tocó pagar la cuenta, tú pagaste mi comida. Y fue para mí decir, wow. Entonces, gracias, muchísimas gracias. Ay, no, hombre. Wow, híjole. Pues no me sabía esa, pero qué bonito, ¿no? Es ver que al final los frutos, cuando hay una buena semilla, se dan. Y por esto es que empezó la certificación, fíjate. Fíjate que hay un momento en que yo siempre a Dios, en mi diálogo, porque siempre estaba hablando con él, decía, no sé, me enfrentaba con las pruebas, Berito, y yo siempre cuando tengo una gran prueba, y esto anótenlo, de verdad es, Dios y yo somos multitud. Claro, punto. Si Se Dios acabó. conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, Dios y yo somos multitud. Y yo sentía en mi corazón que me decía, pero necesitan ser más. Y ahí fue donde surge que se forma la Asociación de Conferencistas Hispanos. Porque yo decía, a ver, si a mí me costó tanto trabajo crecer como conferencista, yo ya me descalabré, me caí, me fue muy duro. Bueno, ¿por qué no ayudar a las nuevas generaciones y a través de ellos yo voy a cumplir con un propósito, voy a dejar una huella, voy a sembrar, porque solamente sembrando es que podemos cosechar. Y por ejemplo, yo hoy en día veo a personas como tú, que lo han logrado y digo, fue una buena semilla. Obviamente hay otras semillas que no germinaron. Claro. Pero muchas veces con una sola semilla que dé buenos frutos es que la misión continúa y el sello quedó. Qué hermoso. Gracias, gracias. Y para todos los que aspiran con hablar en público, viajar por el mundo, bueno, Francisco Yáñez, mi mentor, mi maestro, mi gran amigo. Y lo maravilloso también que admiro de ti es la parte genuina. Esa parte genuina, porque ves a muchos conferencistas allá afuera con mucho ego y sintiéndose más que todos. Y yo a ti siempre te vi parado en tu humildad. A mí me tocó aprender esa parte de la humildad y es algo que siempre le digo a Dios, manténme ahí, por favor. Pero me tocó aprenderlo a la mala. Porque yo caí en esa arrogancia de, no, pues ya viajo por el mundo, no sé qué. Me empecé a sentir más que otras personas. ¿Cómo? Y hay una trampa ahí que nos sucede, porque de repente pues la gente que te sigue te empieza a adular mucho, ¿no? Y te empiezan a decir, Berito, y es que eres lo máximo. Y uno lo acepta, ¿no? Porque es lindo el mensaje. Pero yo aprendí en un momento de la vida que no te creas todo lo que te dan, porque se te inflama el ego. Y es lo que vemos que sucede con muchos de nuestros conferencistas. Cuando se inflama el ego es cuando realmente pues, la pobreza espiritual surge, ¿no? La arrogancia. Y donde ya no nos damos verdaderamente al público por amor. Es más, ya ni siquiera se busca resolver sus problemas. Ahí te desconectas de tu misión y te conectas a tu ego. Sí, a tu ego. Claro, a saciar, a más aplausos y a más... Es que es el poder del liderazgo, ¿no? Y por eso es que luego vemos que los presidentes cuando terminan no se quieren ir de la presidencia porque es una necesidad este ego inflamado de reconocimiento. Entonces, al fin y al cabo es importante en tu imagen y en la autoestima tú tener una personalidad sólida, bien creada, bien cimentada y sobre todo que te ames, ¿no? Sí. Y amarte de verdad es de repente mirarte al espejo y decir, mira qué lindo soy, ¿no? Así con estas lonjas me encanto y me amo y me abrazo y ¿no? Claro. Y mi valía está en quién soy, no en los aplausos que recibo, ¿no? Correcto. Al fin y al cabo está padre que te lo digan y aceptar sus comentarios. Nada más yo lo que te diría es no nos los creamos por completo, porque ahí es donde se inflama el ego. Claro, ahorita que lo dices hay una frase que la voy a parafrasear, pero dice, no te creas ni el fracaso, ¿no? Ni te creas el éxito. Correcto. O sea, en tus momentos de fracaso, di esto es temporal y no soy este fracaso. Sí. Y en el momento del éxito también es temporal. Y esto no me define tampoco. Claro. ¿No? Wow.
Oye, tiempos difíciles pasarán, Sí, pero hombres y mujeres de consistencia permanecerán. qué potente, absolutamente. ¿Qué le dirías a alguien que siente ese llamado, ¿no? De dar su mensaje, de hacer lo que le apasiona, pero no da el paso, ¿no? O sea, no da el paso y aparte no sabe que hay este tipo de entrenamientos como los que tú tienes, ¿no? De aprender de la A a la Z, de cómo hablar en público y no solamente la parte de la técnica, sino también la estrategia como negocio. Claro. Bueno, primer paso es cree en ti, ¿sí? A ver, si tú no crees en ti, bueno, pues está perdido. Claro, totalmente. Sí, primero, cree que tú puedes conectar con miles de personas y ayudarles a cambiar su vida. A ver, la única condición para ser un gran conferencista, ahí te va, es haber tenido un gran problema y haberlo resuelto. Si tú has resuelto un problema que muchas personas tienen en la vida, ellos te necesitan para que tú les digas cómo resolver ese dolor, cómo resolver esa situación, esa pobreza o esa dificultad que están pasando. Entonces, al final tú eres un sanador de dolores a través de tu experiencia. Totalmente, totalmente. Entonces, primero entender eso, que tu conocimiento, tu experiencia y tu historia tiene un valor enorme, es oro molido para muchas personas, pero lo tienes que creer. Claro. Y muchas veces hasta nos dedicamos a regalarle a todo el mundo la fórmula y nosotros pues no monetizamos. Y también eso no es lo ideal y ahí te va por qué. Mira, dentro de nuestra certificación, yo les enseño a vender sus eventos y sus conferencias. Y te voy a decir por qué. A mí también me llegaron muchos casos que decían, oye, Francisco, regálanos, dónanos, y está padre. Pero al fin y al cabo, sí vivimos de esto. Claro. Entonces también tenemos que monetizarlo. Claro. Y cuando tú no valoras tu propio trabajo, ¿qué crees? Ellos tampoco lo valoran. Entonces, hemos tenido muchos casos con muchas empresas que les donas algo y de verdad no lo valoran. Cuando le estás dando oro molido. Claro. Y cuando se los cobras y les cobras mucho, ¿qué crees? Wow, le sacan todo el provecho y ves cómo esas empresas crecen con el conocimiento que les das. Porque ahora sí lo valoraron. Tú me enseñaste a valorarlo, porque yo al principio todo lo regalaba, lo daba gratis. No, hay que cobrar y hay que cobrar. Y de hecho, la tarifa que yo les decía mínima que deberían de cobrar era de $1,000. $1,000 más todos tus viáticos. ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a escalar, ¿no? Es a duplicar. Era de 1,000 a 2,000, de 2,000 a 4,000, según cómo se va llenando tu agenda de eventos. Y eso también es una señal de que lo que estás haciendo es correcto. Totalmente. Y aparte, los que realmente se están dedicando a esto o lo quieren hacer de manera profesional, ¿cuánto invertimos? Claro. ¿Cuánto invertimos? Y eso hay que valorarlo también. ¿Cuánto estoy pagando por mis mentores, por los libros, los viajes, dejar a tus hijos? O sea, yo dejaba a Vane para ir a entrenarme a otro lugar y arriesgándome a que no tengo dónde dormir y dónde comer. Pero si no valoramos todo lo que estamos haciendo para aprender lo que vamos a enseñar, pues no vamos a valorar. La gente no nos va a valorar allá afuera. Pero cuando tú pagas un mentor, estás comprando velocidad. Sí. Absolutamente. ¿Y por qué crees que mucha gente no tiene mentores? Porque, digo, yo creo que estamos también en una generación de que hoy en día creemos que todo lo podemos resolver viendo un video de YouTube. Y un día yo aprendí que dije, no, yo me voy a ahorrar lo del plomero, y entonces veo cómo lo resuelve un plomero en YouTube y voy y le meto. No, hombre, al final me salió 5 veces más caro. ¿Por qué? Porque no dejé que lo hiciera. Más. Sí, no dejé que lo hiciera el profesional. Al final, lo que sí debí de haber hecho es o llamarle al profesional o me voy a instruir bien para hacerlo correctamente. Totalmente. Pero entonces creemos que hoy en día todas las soluciones tienen que ser baratas, rápidas, y no entendemos que pagar la colegiatura del éxito
es esto, es de repente buscar a un mentor que te va a costar su conocimiento, claro que te va a costar. Claro. A esa persona le costó muchísimo también. Pero ¿cuánto te costaría el fracaso? Uf, toda tu vida se te va. Entonces, aquí es donde yo les diría, si verdaderamente quieres triunfar en la vida, o si quieres ser un conferencista, o quieres lograr cualquier meta ambiciosa, lo primero que tienes que hacer es buscar a un mentor que ya resolvió el problema que tienes hoy. Claro. Aprende de él, imítalo y luego diferenciate. Eso me encanta, me encanta. Lo que comentas de buscarlo gratis, lo barato, yo también lo hacía en pandemia, que quería hacer mi negocio digital. Yo dije, bueno, pues no tengo dinero, o sea, yo quebré en pandemia, todo lo que había construido se me acabó en pandemia. Y yo dije, pues yo no quiero dejar de hacer lo que me apasiona, pero yo no sé hacer un negocio digital. Ya dominaba toda la parte presencial, viajaba por el mundo haciendo mi propósito, dando conferencias, pero no dominaba el mundo digital. Entonces empecé a buscar lo gratis, lo barato, y al final de cuentas, pues no vendía, no escalaba. Y dije, entonces, a ver, pues aunque me duela el codo, voy a conseguir de dónde para comprar un programa. Entonces empecé a comprar un programa de $15,000, de $5,000 y así. Pero wow, en el 2022 llevé el negocio a 6 cifras de dólares, donde nunca jamás mi negocio había estado, Francisco. Pero es que ahí estuvo el truco. Sí. El truco es que empezaste a hackear tu sistema, porque había un sistema que de alguna manera, el sistema de la víctima y que es de la mediocridad, es que no tengo, es que no, ayúdame, es que bécame, es que, ¿no? Y que de alguna manera es cierto, buscamos que nos protejan, pero cuando tú te esfuerzas, rompes el paradigma, es un poquito el ejemplo del aire acondicionado. Tenemos un control y tiene un termostato el aire acondicionado y solamente va a llegar a una temperatura y después se detiene, ¿ok? Y eso nos pasa en nuestro cerebro. Si tal vez mi termostato está simplemente como que listo para llegar a una cantidad de dinero, hasta ahí llega y se baja. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer, que creo que esto fue lo que te sucedió a ti, tú hackeaste el sistema del termostato para darte cuenta que tú te merecías y que podías ganar la cantidad que tú quisieras. Totalmente. Y que pues merezco también comprar buenos programas, buenos entrenamientos, tener mentores con resultados. Sí. Porque en internet sí encontraba que un tutorial de cómo hacer un funnel de ventas o cómo hacer tu primer webinar o lanzamiento, pero esa información no está estructurada, no tiene un orden. Entonces tú armas el rompecabezas que no sabes ni cómo es, está bien cañón, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Cuáles serían tus 3 mejores tips para que alguien brille ahí en el escenario y sobre todo que haga brillar al que está ahí, ¿no? A los alumnos, a la audiencia? Porque ese es el objetivo. No que brilles tú solamente, sino que hagas encender la luz. Qué buena pregunta. Que hagas encender la luz de los que están ahí. Yo lo que he entendido es que punto número 1, el conferencista no es el protagonista, no es el héroe de la película. Claro. Es el guía de la película. Eso me encanta. Que lo que hace es el guía va a llevar a la audiencia a que ellos sean los verdaderos héroes. ¿Cómo? Diciéndoles y dándoles los paso a paso para que logren el objetivo y vencer al villano. ¿Y quién es el villano? La pobreza, la mediocridad, los problemas, las enfermedades, todo lo malo que les acontece. Y tú eres el guía. ¿Tú te acuerdas la película de Guerra de las Galaxias? Sí, sí, sí. Había un personaje chaparrito, verde. El Yoda, ¿no? El Yoda. Ajá. Él es el guía. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, un buen conferencista es el guía de la audiencia para que la audiencia venza al villano y se convierta en un héroe. Wow. Qué hermoso.
Y esto se hace a través de toda una metodología donde hay una estructura en la conferencia, donde hay una manera para poder conectar en menos de 13 segundos, porque si tú no conectas en 13 segundos, perdiste tu audiencia. Sí, totalmente. Entonces, hay toda una metodología, ¿sí? Desde la estructura hasta desde cómo te paras, Sí. cómo te mueves, cómo miras a la gente a los ojos. Entonces, toda esta conexión que tiene que ver, por un lado, con técnica, pero sobre todo con preparación. Y lo más importante, Berito, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y entonces, si tú quieres ser luz en el escenario, tienes que ser luz por dentro. Sí. Tienes que alimentarte de propósitos, de mentalidad, de valores, de cosas hermosas para poder de verdad transmitir y contagiar a la audiencia. Sí. Primero tienes que ser. Ser. Y muchas veces, es que quiero ser conferencista y tomo un cursito. No, a ver, no es algo express. Ser conferencista es más allá. Sí, sí, sí. Tienes que tener por dentro un proceso de renovación. ¿Ok? Porque no vas a poder dar lo que no tienes. Es un trabajo personal Es un muy trabajo fuerte. muy profundo. Entonces tiene que ver con espiritualidad, con mentalidad, con propósito, con psicología, Totalmente. entenderme a mí mismo, amar a mi niño interno, ¿sí? Porque al final yo me amo mucho. Es que no es que estoy buscando el aplauso por ego, sino yo me amo tanto que quiero que los demás también encuentren eso en su vida. Entonces, y después de eso, ok, le metes estructura, le metes técnicas, le metes proceso. Claro, marketing, todo eso. Es que esa es la tercera pieza. Ok. Haz de cuenta, la primera pieza, vamos a decir, es toda la parte de la mentalidad, de los valores, El ser. de la base de ciertos conocimientos humanos. Después es toda la técnica en escenario, de cómo me muevo, cómo hablo, Cómo la desarrollo voz, mi tema, el cómo mensaje. desarrollo mi tema, cómo lo preparo, todo. Y la tercera pieza, marketing. Porque ¿de qué sirve que seas un grandioso orador y solamente te va a escuchar tu abuelita? Qué No, triste historia. tiene que conocer el mundo entero. Claro. Y hoy en día esto es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Claro. La gran ventaja que hoy con buenas campañas, con una buena marca personal, podemos llegar a millones de personas Sí. rápidamente. Totalmente. Wow, qué maravillosos tips nos has compartido, Francisco. ¿Cómo pueden encontrarte en tus redes sociales y dónde pueden encontrar también tu certificación? Claro que sí. Bueno, mira, mis redes sociales, Francisco Yáñez, ¿sí? Y digo, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Estamos en YouTube. Y la certificación, busquen la Asociación de Conferencistas Hispanos. Si tú quieres ser un verdadero conferencista, dale clic a conferencistas.org y ahí vamos a presentarte. No solamente vamos a representar a todos nuestros certificados y los llevamos a muchos eventos, sino que también ahí los preparamos, ahí los formamos. Entra en conferencistas.org. Bueno, pues aquí aparecen las redes, aparece también el sitio web o en la descripción de este video. Me ha encantado todo lo que has compartido, cómo abriste tu corazón. Y ya para ir cerrando, ¿qué es para ti ser un alma libre? Un alma libre. Qué bonito. A ver, para mí, un alma libre, punto número 1, es una persona que se ama intensamente, ¿no? Te aceptas con defectos, con fracasos, con caídas, pero entiendes que tienes dones y talentos, que eres único y irrepetible, pero que también te esfuerzas día con día para dar lo mejor de ti, para alcanzar la trascendencia, el cumplir el propósito. A ver, no puede haber un alma libre que no tenga un propósito de vida, porque no ha conectado con la esencia del amor. Sí. La fuerza que enciende es el amor. Absolutamente. Para poder llegar al propósito de vida. Para mí eso sería
una verdadera alma libre. Qué profundo, qué profundo. ¿Qué le dirías a una persona que no se arriesga de ir por ese propósito? Pues no Que te está esperando preocupes, el no momento hagas nada, perfecto. alguien más lo hará por ti. A ver, si quieres vivir Wow, qué mediocremente, fuerte. morirás mediocremente. Y así es la vida. Si no te quieres poner de pie, no te quieres levantar, no te preocupes. Alguien más puede alcanzar toda la felicidad, la abundancia. Si tú no la quieres crear, no te preocupes, Ahí alguien más lo quédate. hará por ti. Es más, digo, si tú no atiendes a tu marido o señores, a sus esposas, no les dicen te quiero, no te preocupes, alguien más lo hará por ti. Claro. Vas a ver. Es muy fuerte, pero es muy cierto. ¿Y con qué mensaje te despides de este podcast? ¿Con qué quieres dejar a la audiencia para cerrar? Pues mira, yo te diría, punto número 1 es créetelo, ¿no? Es cree. Yo creo que la palabra creer, a veces el tener fe, no la valoramos, pero por ahí nos los decía, y esto es bíblico, si tuvieras fe del tamaño de una mostaza, le podrías decir a esa montaña, muévete, ¿y qué crees? Se movería. Si nosotros creyéramos en nuestro potencial, en nuestra capacidad humana, en nuestra parte espiritual, de todo lo que podemos expandirnos para dejar un legado, para dejar una huella, lo haríamos. Créelo. Cree que puedes hacerlo. Cree de verdad que el día de mañana, cuando tú no estés, vas a seguir vivo por todo el trabajo y el esfuerzo y el legado que te atreviste a construir. Y si no, no te preocupes. Nadie te recordará. Pero yo te diría, cree que puedes transformar al mundo y lo vas a transformar. Wow, impactante y totalmente potente este mensaje. Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por haber trascendido en mi vida como lo has hecho. Definitivamente, si pudiera tomar otra vez esa certificación, la volvería a hacer porque cambió mi vida. Cambió mi vida, la vida de mi hija, y el poder darme cuenta que sí puedo vivir de mi propósito y que cualquier persona, sin importar si es de una comunidad indígena, si dormías en un petate, si te dijeron que eres mujer y que no vas a llegar a nada, ¿no? Así que gracias, sigue haciendo esta misión tan hermosa, tan profunda como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Francisco. Gracias, Berito. Gracias. Almas libres, por favor, escríbeme cuál es tu perla de sabiduría más potente, de qué te acabas de dar cuenta. Y por favor también suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Recuerda que transformarte requiere de acción. Soy tu mentora Verónica Santos, autora de 7 libros y creadora de BS Éxito Integral.